Hola, en esta entrega vamos a comenzar a revisar algunos detalles que tienen que ver con la capa de enlace y ya vamos a iniciar la revisión de las capas, las diferentes capas del modelo TCP/IP. Para el caso de la capa de enlace, algunas de las características que podemos encontrar, algunos de los servicios y funcionalidades que proporciona incluyen, entre otros, los siguientes. Por ejemplo, como habíamos visto, cada una de las capas está encargada de proporcionar un conjunto de servicios a la capa superior. En el caso de la capa de enlace, esta capa proporciona una interfaz de servicios, es decir, proporciona algún tipo de servicio, un conjunto de servicios a la capa de red. Entre otras cosas, esta capa se encarga del manejo de las tramas, es decir, la elaboración de las tramas, determinar el formato de las tramas y además también del manejo de algunos algo que se conoce como métodos de entramado, que vamos a ver a continuación. Esta capa, dado que es la capa que se encuentra directamente sobre la capa física, es la capa encargada de proporcionarme acceso al medio, es decir, es la capa encargada de introducir la información que voy a transmitir hacia un cierto destino, haciendo uso de la capa física, haciendo uso del medio de comunicación que tengo yo disponible. Aparte de esto, esta capa también puede proporcionar servicios de entrega, ¿sí? Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, el servicio no orientado a la conexión sin confirmación de recepción, el servicio no orientado a la conexión con confirmación de recepción y el servicio orientado a la conexión con confirmación de recepción. De estos servicios ya habíamos descrito de manera general el servicio no orientado a la conexión, ¿sí? En el que habíamos mencionado que yo transmito bloques de datos hacia un cierto destino y ese destino no está obligado, ¿sí? De hecho generalmente no hay una retroalimentación, no me informa qué fue lo que ocurrió con esa información que yo le envié. ¿Sí? En el otro caso tenemos también un servicio no orientado a la conexión, pero en este caso sí tenemos nosotros una confirmación de la recepción, ¿sí? Bueno, más adelante también vamos a mencionar varios detalles. El último servicio que también puede proporcionar de los mencionados aquí es el servicio orientado a la conexión, en el cual, entre otras cosas, se maneja la confirmación de la recepción. Sí, que bueno, ya habíamos mencionado algunos detalles, vamos a trabajar con algunos otros detalles más importantes también más adelante. Y bueno, en el caso de la capa de enlace, otro de los servicios que puede proporcionar es el uso de mecanismos de detección y corrección de errores. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de detallar algunos de estos puntos. Por ejemplo, para el caso de la interfaz de servicio, bueno, como comentábamos, esta capa está encargada de proporcionar un conjunto de servicios a la capa de red para que ese tipo de servicios puedan ser utilizados por la capa superior, la capa de red. Lo que hace esta capa es proporcionar una cierta interfaz, una especie de API, de tal forma que la capa de red sea capaz de utilizar los servicios que proporciona la capa de enlace. Si recuerden, en este tipo de esquemas que ya habíamos incluido por ahí en entregas anteriores, cada una de estas representa una de las capas. Por ejemplo, esta representa la capa física, ¿sí? Esta representa la capa de enlace. La capa de enlace proporciona servicios a la capa de red, la capa de red, la capa de transporte, y la capa de transporte proporciona servicios a la capa de aplicación. ¿Sí? Bueno, en este contexto, la capa de enlace es la encargada de transferir los datos que se están generando en una cierta conexión, en una, en una cierta comunicación entre aplicaciones. Se encarga de transferir los datos de la capa de red del equipo de origen, ¿sí? Es decir, de aquí, a la capa de red del equipo destino. ¿Sí? La capa de red genera un cierto bloque de datos. Ya anteriormente habíamos mencionado también los nombres que tienen estas unidades. Es uno de los nombres utilizados. Por ahí pueden encontrar algunas diferencias. En nuestro caso habíamos mencionado que la información o la unidad de datos utilizada por la capa de aplicación, sí, que se le entrega a la capa de transporte, se le conoce como mensaje. Con ese mensaje se comienza a llevar a cabo un procedimiento que se conoce como de encapsulamiento, ¿sí? En el cual vamos a tomar el mensaje recibido de la capa de aplicación, vamos a construir un bloque de datos conocido como segmento
sí, que incluye un cierto conjunto de datos adicionales, entre otras cosas los números de puerto. Sí, que como ya habíamos mencionado nos permiten identificar las aplicaciones que estamos tratando de comunicar. A su vez, la capa de transporte genera esta unidad de datos conocida como segmento, la transfiere hacia la capa de red con ese segmento construye otro bloque de datos conocido como datagrama, en el cual entre otras cosas se incluyen las direcciones IP tanto del equipo de destino como del equipo origen. ¿Sí? A su vez, ese datagrama se transfiere hacia la capa de enlace construye un bloque de datos conocido como trama, en el cual, entre otras cosas, están incluidas las direcciones físicas de los equipos que estamos tratando de comunicar. ¿Sí? Entre otras cosas, la trama además puede contener algunos otros datos que vamos a ver en un momento. ¿Sí? Entonces, bueno, en todo este contexto, la capa de enlace es la encargada de tomar datagramas, ¿sí? De alguna forma introducirlos en el medio. Para eso el datagrama lo va a encapsular dentro de una trama. Toma los datagramas de la capa de red, ¿sí? Los encapsula en una trama, los transmite a través de la capa física, ¿sí? De tal forma que puedan llegar a la capa física del equipo de destino, ¿sí? Y la capa de enlace de ese equipo de destino se encarga de entregar esa información a la capa de red, de tal forma que esta información continúe subiendo por las diferentes capas del modelo hasta llegar a la aplicación de destino. Entonces, en este contexto, la capa de enlace es la encargada de comunicar, entre comillas, hasta cierto punto, de manera virtual, comunicar la capa de red del equipo de origen con la capa de red del equipo de destino, ¿sí? A través del uso de las tramas y haciendo uso de los medios de comunicación que tenemos, ¿sí? De los enlaces con los cuales se cuenta, ¿sí? Bueno, entonces esa es una de las funcionalidades que proporciona. Si revisamos, recordamos nosotros este tipo de diagramas que ya habíamos visto en la entrega anterior, ¿sí? Para tener una idea un poquito más clara del funcionamiento de esto, ¿sí? Podemos revisar este ejemplo. Yo estoy tratando de establecer una comunicación desde un navegador web hasta un servidor web, y lo que quiero hacer es obtener una cierta página web de este servidor. Entonces, el procedimiento que habíamos visto nosotros anteriormente, un procedimiento muy resumido, ¿sí? Era más o menos de la siguiente forma. Para poder obtener esa información del equipo de destino, ¿sí? Mi navegador, mi aplicación de este lado, ¿sí? Haciendo uso de un cierto protocolo, que en este caso es HTTP, lo que hace es construir un bloque de datos que va a representar el mensaje creado por la capa de aplicación, en el caso del equipo origen, ¿sí? Entonces este navegador lo que hace es construir, haciendo uso del protocolo de aplicación, construye este bloque de datos en el cual le va a indicar al equipo de destino qué operación es la que va a realizar, qué información es la que espera obtener. En este caso, lo que estamos haciendo es indicar que lo que queremos es obtener la página info.html del equipo de destino. Una vez que esa información llegue aquí, este servidor pues en principio debería ser capaz de entender esta información, dado que se está haciendo uso del protocolo de la capa de aplicación que corresponde al servidor Apache, o que es atendido por el servidor Apache, ¿sí? Este HTTP es uno de los protocolos que puede manejar este tipo de aplicación, y entonces lo que va a hacer es interpretar esta información y devolverme en principio la página que estoy solicitando, ¿sí? Bueno, regresando al equipo de origen, entonces el equipo de origen construye este bloque de datos, ¿sí? Esto lo coloca en un paquetito pequeño, ¿sí? Y este es el mensaje que le vamos a comunicar a la capa de transporte. La capa de transporte toma esa información, ¿sí? Y va a construir otro bloque de datos, ¿sí? Aquí es donde se va a construir el segmento de la capa de transporte, ¿sí? La capa de transporte, aparte de tomar esta información e introducirla dentro de su bloque de datos, además agrega un cierto encabezado que, entre otras cosas, como ya habíamos mencionado, incluye los números de puerto de las aplicaciones que estamos tratando de comunicar.
esta información adicional que le agregamos nosotros a los datos que recibimos como mensaje se conoce como encabezado. Entonces, como parte de ese encabezado, entre otras cosas, pues se incluyen los números de puerto de las aplicaciones, ¿sí? Y eso en principio va a formar el segmento que le vamos a entregar a la capa de red para que continúe llevando a cabo este procedimiento, ¿sí? Una vez que ese segmento está completo, se le entrega a la capa de red. La capa de red toma toda esta información y a su vez la va a encapsular en un bloque de datos propio de esta capa, ¿sí? Coloca esa información aquí, ¿sí?, en su segmento de datos, que se conoce también como la carga útil del paquete, ¿sí? Y con esa información va a construir un tipo de dato, un tipo de estructura conocida como datagrama, que entre otras cosas, aparte de contener la información que recibí yo de la capa de transporte, entre otras cosas va a incluir en el encabezado, ¿sí?, en su propio encabezado va a incluir las direcciones IP del equipo de destino y del equipo de origen, ¿sí? Aquí, como parte de la carga útil, ya está incluido los números de puerto, que es la información que se está encapsulando aquí junto con el mensaje que se recibió de la capa de aplicación. Entonces toda esa información se va encapsulando, el mensaje se introduce en el segmento, se le agrega un encabezado que entre otras cosas incluye los números de puerto, todo este bloque de datos se coloca como carga útil en el datagrama, se agrega un encabezado propio del datagrama que incluye las direcciones IP, ¿sí?, y esa información a continuación se le entrega a la capa de enlace para que la capa de enlace se encargue de transmitirla a través del medio que tenemos disponible, ¿sí? Bueno, una vez que esa información se entrega a la capa de enlace lo que hace es, a su vez, toma esta información y la vuelve a encapsular, ¿sí?, en otro tipo de dato que se conoce, o en otro tipo de estructura más bien, que se conoce como trama, ¿sí? En esa trama, entre otras cosas, pues tenemos en la parte del encabezado las direcciones físicas de los equipos que estamos tratando de comunicar, ¿sí? Lo que, bueno, en el contexto de los equipos que ustedes utilizan, se conocen como direcciones MAC, por ejemplo, ¿sí? Es decir, una forma de localizar ya en la parte física, ¿sí?, ya en la capa física, una manera de localizar el equipo de destino al cual tiene que ir dirigido este paquete que estamos construyendo aquí, esta trama, ¿sí? Ahora, una vez que esa información llega a este punto, ya llega a la capa de enlace y se construye la trama correspondiente, esa trama se tiene que transmitir hacia el equipo de destino, de alguna forma tiene que hacerse llegar al equipo de destino, ¿sí? Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para revisar algo importante respecto a las capas. Esta capa, como su nombre lo menciona, ¿sí?, corresponde a todas las aplicaciones y a todos los protocolos de aplicación que tenemos disponibles, ¿sí?, o que existen actualmente para poder comunicar aplicaciones, ¿sí? Entonces, generalmente esta capa, ¿sí?, está construida haciendo uso de software. Toda esta capa es software, ¿sí? Una vez que se genera un mensaje, ese mensaje se comunica a la capa de transporte. Bueno, esta capa de transporte generalmente está implementada en forma de bibliotecas, ¿sí? Es una biblioteca que forma parte del sistema operativo, o una biblioteca a la cual el sistema operativo tiene acceso. Entonces, esta información forma parte de la aplicación, ¿sí? Esta capa está implementada en la aplicación, y la aplicación, para hacer uso de la capa de transporte, lo que hace es utilizar una cierta biblioteca que es la que se encarga de implementar todos los mecanismos necesarios para construir el segmento que mencionamos aquí, ¿sí? Una vez que ya se construyó el segmento, ahora la siguiente capa que tenemos es una combinación tanto de bibliotecas como de hardware, ¿sí? Hay una biblioteca que tiene disponible el sistema operativo, con la cual, por ejemplo, se puede construir el datagrama, ¿sí? Pero ese datagrama se construye para que varios de los dispositivos de red que hemos mencionado anteriormente, ¿sí?, entre otros los routers, sean capaces de encontrar una ruta para dirigir este paquete hacia su destino. Entonces, toda esa parte que tiene que ver con los routers, pues es obviamente hardware,
¿sí? Principalmente hardware, aunque también están involucrados por ahí algunos elementos de software. Entonces, esta capa, su implementación la podemos considerar como una combinación de hardware y software. ¿Sí? Hay software, hay bibliotecas con las cuales se construye el datagrama, ¿sí? Y una vez que se construye, se envía a través de la red haciendo uso de los routers, y ahí tenemos nosotros involucrados elementos de hardware, ¿sí? Entonces, esta capa es principalmente software, ¿sí? Son aplicaciones. Esta capa también está construida generalmente como software, ¿sí? Usualmente, por ejemplo, una forma de implementarlo es a través de bibliotecas. Esta capa es una combinación entre bibliotecas, es decir, software y hardware, ¿sí? Bueno, en particular los equipos de tipo router que hemos mencionado. Ahora, en el caso de la capa de enlace, esa capa es principalmente hardware, ¿sí? En el caso de los equipos finales, es decir, las computadoras que usan ustedes usualmente, su computadora, su teléfono, su tableta, su laptop, todos ellos cuentan con una tarjeta de red, ¿sí? Esta tarjeta de red generalmente se conoce como NIC, ¿sí? Es decir, la interfaz de red, ¿sí? O la tarjeta que contiene o que implementa la interfaz de red. Entonces, por ejemplo, es muy común encontrar que me permiten un segundo, ¿sí? Vamos a ponerle su nombre por aquí, ¿sí? Esta tarjeta generalmente se le conoce con el nombre de NIC también, la pueden encontrar como NIC, ¿sí? Que no es otra cosa más que las siglas de su nombre en inglés, ¿sí? Es decir, la tarjeta de interfaz de red, ¿sí? O tarjeta de red como la conocen ustedes usualmente. Entonces, la capa de enlace está construida, para el caso de los equipos finales, está construida dentro de la tarjeta de red, ¿sí? Yo construyo un datagrama, y ese datagrama, para que se pueda convertir en trama y pueda viajar a través de los enlaces que tenemos disponibles, la manera en la cual se hace eso es entregándosela a la controladora de mi tarjeta de red. Se la entrego a la tarjeta de red, y la tarjeta de red va a ser la encargada de construir esta trama, y además de llevar a cabo todos los procedimientos necesarios para que esa trama se pueda transmitir a través del enlace que tiene conectado mi tarjeta de red, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, así es como están implementadas las capas, ¿sí? Nada más a manera de resumen, esto entonces es la aplicación, es software. Esto generalmente es una aplicación, es una biblioteca. La capa de red es una combinación entre software y hardware, ¿sí? Entre otras cosas, aquí tenemos involucrados algunos algoritmos conocidos como protocolos de ruteo, que después vamos a ver, que son los que se utilizan o los que se implementan en los routers para poder determinar las rutas que van a seguir los paquetes. Entonces ahí hay una combinación tanto de software como de hardware, y esta es principalmente hardware, ¿sí? En los equipos finales, es decir, los equipos que usan ustedes, por ejemplo, esa capa de enlace está implementada dentro de la tarjeta de red, ¿sí? Bueno, regresando a nuestro diagrama, entonces la aplicación construye esto, lo pasa a la capa de transporte, se agregan los números de puerto, esa información se la proporcionamos a la capa de red, la capa de red agrega las direcciones IP, ¿sí? Esta información la transmitimos hacia la capa de enlace, es decir, a nuestra NIC o nuestra tarjeta, ¿sí? Y entre otras cosas, en el encabezado de la capa de enlace, ¿sí? Aquí hay otros datos más que vamos a mencionar en un momento. Entre otras cosas, en ese encabezado de la capa de enlace se introducen las direcciones físicas de los equipos que queremos comunicar, ¿sí? Es decir, si yo voy a transmitir esta información de este equipo a este equipo, ¿sí? En esta parte que corresponde a la dirección de destino, lo que vamos a tener es la dirección física de esta tarjeta de red. Y en esta obviamente vamos a tener la dirección del equipo origen, es decir, la dirección física de esta tarjeta de red, ¿sí? Que son dos de los datos que podemos encontrar, por ejemplo, en una trama, ¿sí? Elaborada por una capa de enlace. Ahora, una vez que esta información logra llegar a su destino, en el momento que llega a su destino, esta tarjeta de red en la cual se implementa la capa de enlace
va a llevar a cabo algunas operaciones sobre la trama que acaba de recibir. Yo le entrego una trama como esta. En el momento que la capa de enlace, es decir, mi tarjeta la recibe, primero lo que hace es verificar si la dirección física corresponde con la que tengo yo registrada en mi tarjeta. Es decir, si realmente este bloque de datos viene dirigido a este destino. Si esta dirección de destino no coincidió con esta, simplemente lo que hace mi tarjeta es desechar la trama, no la toma. En principio la desecha. También hay una forma en la cual le podemos decir que aunque una trama no vaya dirigido a él la tome de cualquier manera. Después vamos a ver ejemplos de eso. Sí lo vamos a utilizar para ejemplificar algunas cosas. Pero en principio lo que hace mi interfaz o mi capa de enlace de este lado es verificar si la dirección de destino coincide con la dirección que yo tengo físicamente, y en caso de que coincida, entonces la trama se acepta, ¿sí? Y a continuación tenemos que implementar este mismo procedimiento pero en sentido inverso. Es decir, yo para poder entregarle esta información a la capa de red, lo que tengo que hacer es eliminar el encabezado. Entre otras cosas, tengo que eliminar las direcciones físicas de la trama. Bueno, porque a la capa de red, pues en principio no le sirven, ¿sí? Y tampoco va a saber cómo manejarlas, ¿sí? A la capa de red lo que le interesa es la carga útil, es decir, el bloque de datos que contiene la trama, que esa es la información útil para la capa de red. Entonces yo lo que hago es extraer esta parte de la información, ¿sí? Entregarle esos datos a la capa de red, y lo que le voy a entregar es algo como esto, ¿sí? Que es lo que yo había encapsulado de este lado. Entonces elimino el encabezado de la capa de enlace, le entrego la información a la capa de red. La capa de red a su vez va a hacer una validación aquí de la dirección IP para asegurarse de que la IP de destino corresponde con la IP de mi equipo, ¿sí? Y si eso corresponde, entonces a continuación la capa de red, entre otras cosas, lo que hace es eliminar su encabezado, ¿sí? Elimina el encabezado, ¿sí? Con eso lo que va a hacer es extraer el datagrama que contiene, bueno, perdón, no el datagrama, el segmento que viene encapsulado en este datagrama, ¿sí? Y esa información se la entrega a la capa de transporte, ¿sí? La capa de transporte va a llevar a cabo igual una validación aquí, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que tiene que asegurarse es si me dicen que este es un segmento que va dirigido a la aplicación identificada con el número de puerto 80, yo tengo que verificar si existe aquí una aplicación que realmente esté asociada con ese puerto. Si no existe una aplicación asociada con este puerto, entonces esta trama hay que desecharla. En principio hay que desecharla, porque no hay una aplicación que pueda recibir esta información, dado que ninguna está asociada con el puerto 80. En caso de que sí haya una aplicación asociada con este puerto, entonces nuevamente vamos a desencapsular esta información, vamos a deshacer este segmento, le vamos a eliminar el encabezado, ¿sí? Vamos a tomar esta información, lo que corresponde a la carga útil del segmento, ¿sí? Y finalmente lo que vamos a extraer de allí es el mensaje que tenemos que entregarle a la aplicación para que lo procese, ¿sí? Que en este caso pues corresponde con el mensaje que se había generado originalmente en el equipo de origen, en el cliente, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos esta es la forma en la cual están implementados cada una de las capas. Recuerden, software, combinación de software y hardware, principalmente hardware, ¿sí? Y la manera en la cual se van construyendo, se van encapsulando cada uno de los bloques de datos, se envían al destino, y en el destino se va aplicando el proceso de desencapsulamiento, ¿sí? Se va extrayendo la carga útil en cada una de las capas hasta poder entregarle la información a la aplicación correspondiente. En el momento que esa aplicación requiere llevar a cabo, elaborar una respuesta para el mensaje que recibió, va a seguir un procedimiento muy parecido, pero ahora en orden inverso, hasta que el equipo cliente pueda recibir la respuesta a su petición, ¿sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos,
Aquí hay algunos otros detalles que vamos a mencionar más adelante que se llevan a cabo en cada una de las capas, independientemente del tipo de servicio que estoy utilizando aquí. Si estoy usando un servicio orientado a conexión o no orientado a conexión, por ejemplo, es muy común que cada vez que yo construyo un bloque de datos aquí, se agrega aquí información que permita verificar la integridad del paquete que estoy enviando. Por ejemplo, ese tipo de verificación se puede hacer a través del manejo de sumas de verificación. Si yo calculo una suma sobre la carga útil del paquete, ¿sí? Y el resultado de esa suma lo introduzco aquí de tal forma que el equipo de destino o la capa de destino, ¿sí?, pueda tomar otra vez este bloque, la carga útil, calcular nuevamente esa suma de verificación y compararla con la suma de verificación que venía en el encabezado. Si coinciden, entonces en principio podemos suponer que el paquete se entregó bien, se entregó sin errores. Si no coinciden, entonces ocurre un error y aquí el procedimiento que se sigue a continuación depende mucho de la capa y del tipo de servicio que estamos utilizando. Puede ser que, por ejemplo, la capa decida desechar todos los paquetes que están dañados, simplemente desecharlos, o bien desecharlos, pero además avisar al emisor para que el emisor sepa que esa información no se recibió correctamente y pueda reenviarla, por ejemplo. Sí, eso depende mucho del tipo de servicio que estamos utilizando. Bueno, pero pues aquí es importante tener en cuenta que estos solamente son dos datos del encabezado. Hay algunos datos adicionales que puede contener el encabezado de cada uno de mis paquetes. Entonces, bueno, en principio así es como funcionaría. Para el caso del manejo de tramas, que es algo que comentamos por ahí, que es una de las características de la capa de enlace, una de las funcionalidades o de las tareas que lleva a cabo. Sí, bueno, como mencionamos hace un momento, pues cada vez que recibimos un bloque de datos de la capa de red, es decir, un datagrama, en la capa de enlace, ese datagrama se tiene que encapsular en una trama. ¿Sí? Para tener una idea un poquito más clara del funcionamiento de la trama, de la estructura de la trama, ¿sí?, hay que tener en cuenta que cuando se construye una trama, se coloca aquí los datos, es decir, la carga útil de la trama, ¿sí?, que en este caso para la capa de enlace corresponde al datagrama que recibimos de la capa de red. Se agrega un encabezado y también se agrega por aquí un cierto código que sirve como terminador. Con el encabezado, bueno, entre otras cosas, se permite ubicar el equipo de destino, algunos datos adicionales como pueden ser las sumas de verificación, se introducen los datos y finalmente se agrega aquí un código que permite al equipo de destino, ¿sí?, entre otras cosas, determinar en qué punto termina la trama, en dónde finaliza. ¿Sí? En la parte del encabezado, bueno, como ya mencionamos, pues entre otras cosas se incluyen, por ejemplo, si ya en la práctica, para el caso del modelo TCP/IP, ¿sí?, por ejemplo, se pueden incluir las direcciones físicas del equipo de destino y del equipo origen, ¿sí?, aparte de algunos datos adicionales. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, como parte de esos datos adicionales en este encabezado, ¿sí?, además de las direcciones de origen y destino, ¿sí?, otro de los datos que se puede incluir, ¿sí?, es la suma de verificación, por ejemplo. ¿Sí? Esa suma de verificación se calcula sobre la carga útil del paquete, es decir, sobre el bloque de datos. ¿Sí? Esa suma de verificación no es otra cosa más que un algoritmo que lo que hace es tomar toda esta información y calcular una cierta suma. Por ejemplo, una manera de hacerlo podría ser tomar el bloque de datos, ¿sí?, dividirlo en datos o considerarlo como una secuencia de bytes, tomar pares de bytes e ir sumando todas esas parejas de bytes. ¿Sí? Es decir, los primeros 2 bytes los sumamos con el byte 3 y 4, el resultado de eso lo sumamos con el byte 5 y 6, el resultado con el byte 6 y 7, ¿sí?, y así continuamos. ¿Sí? Y el resultado que obtenemos va a ser un cierto valor que podemos nosotros incluir como parte del encabezado. ¿Cuál es la utilidad que tiene esto? Bueno, una vez que la trama se recibe en el destino, se toman estos datos, se calcula nuevamente esa suma de verificación y se compara con la suma de verificación que venía incluida en el paquete. Si las sumas coinciden, entonces podemos suponer que el paquete viene bien y entonces ese es un paquete que se puede entregar a la capa de red.
Si las sumas no coinciden, entonces podemos suponer que el paquete sufrió algún tipo de alteración, ¿sí? Y a continuación tendríamos que tomar alguna acción. Por ejemplo, en principio pues hay que desechar el paquete, ¿sí? Una regla que se sigue aquí muy importante, ¿sí? En todos estos modelos, ¿sí? Es que cuando yo implemento estos modelos para llevar a cabo la comunicación, si la capa de enlace detecta un error en la trama, ¿sí? Una de las reglas que se tiene que seguir aquí es que una trama dañada no se le puede entregar, ¿sí? La carga útil de esa trama no se le puede entregar a la capa de red, ¿sí? Jamás se puede hacer eso, ¿sí? De la misma forma, si la capa de red lleva a cabo su propia verificación sobre los datos que le entregó la capa de enlace, si la capa de red detecta algún tipo de daño aquí, tampoco puede entregar esto a la capa de transporte, ¿sí? Y la capa de transporte hace lo mismo, ¿sí? Si lleva a cabo una verificación aquí de los datos, por ejemplo a través de la suma de verificación, si detecta alguna falla aquí, detecta alguna corrupción de los datos, esa información no se le puede entregar a la capa de aplicación, ¿sí? Esa es una regla que siguen en general todas las capas de estos modelos, de este modelo. ¿Sí? Entonces, bueno, es una de las utilidades que tiene esto y es una de las maneras en las cuales se puede verificar la integridad de la información. No es la única, ¿sí? Por ahí vamos a ver algunas otras. Un ejemplo es ese. Ahora, en el caso de la capa de enlace, ¿sí? Otro de las funcionalidades o de las características que tiene, de las tareas de las cuales está encargado, aparte de la construcción de las tramas, como es la capa que se encarga de introducir esa información en el medio que tenemos a través de los enlaces con los cuales se cuenta, ¿sí? Entonces esta capa se encarga además de que una vez que se introduce una trama en el medio que tenemos disponible, ¿sí? El equipo de destino sea capaz de reconocer en dónde inicia una trama y en dónde finaliza. Para eso, por ejemplo, se pueden utilizar diferentes tipos de separadores. Aparte de que la trama contiene una marca de final, ¿sí? Como mencionamos hace un momento, ¿sí? Aparte de tener un terminador, ¿sí? La capa de enlace tiene que encargarse, ¿sí? De todos modos, a pesar de ese terminador, tiene que garantizarme que cuando yo transfiero una trama de este tipo a un equipo de destino, el equipo de destino debe ser capaz de reconocer el inicio de la trama, de reconocer el final de la trama y además darse cuenta cuando ha ocurrido un error, ¿sí? Durante la transmisión de las tramas. Para eso, por ejemplo, se introducen separadores. Una de las estrategias que se ha seguido por ahí, que se planteó, es, bueno, introducimos una trama, ¿sí? Y a continuación introducimos aquí un cierto retardo. Es decir, yo voy a utilizar, si esto lo veamos nosotros como una línea de tiempo, si yo ocuparía este espacio de tiempo, ¿sí? Este tiempo lo ocuparía para transmitir la trama, ¿sí? Y una vez que termine de transmitirla, dejaría aquí un espacio vacío, ¿sí? Un cierto intervalo de tiempo en el cual no se transmite nada, y esto funciona como separador, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que esta trama la transmití en punto 3 segundos, por ejemplo. Bueno, pues entonces posiblemente deje yo aquí un separador de punto 1 segundos, ¿sí? Entonces utilizo 3 décimas de segundo para transmitir la trama y después dejo una décima de segundo como separador. A continuación utilizo otras 3 décimas de segundo para poder transmitir la segunda trama y dejo nuevamente una separación de una décima de segundo, ¿sí? De esa forma podemos nosotros ir reconociendo el inicio y el fin de la trama. Todos esos espacios vacíos, todos esos intervalos de tiempo en los cuales no se transmite sirven como separadores. Bueno, uno de los problemas que tiene esta técnica, en los cuales se utiliza un separador de tiempo, ¿sí? Es que si el medio que estamos utilizando no es muy estable, ¿sí? Y produce por aquí ciertos retardos, puede ser que no sea para el equipo de destino no sea tan fácil reconocer estos separadores, ¿sí? Además, como generalmente para esto se sugería utilizar un separador de un mismo tamaño, entonces al utilizar yo muchos separadores, ¿sí? Voy introduciendo por aquí un cierto retardo, ya que hay un porcentaje del tiempo
de uso del medio que se dedica únicamente para colocar separadores, ¿sí? Eso aunado al primer problema que mencionábamos, ¿sí? Si el medio que estamos utilizando no es muy estable, ¿sí? Puede ser que no sea tan fácil reconocer esos separadores, ¿sí? Por ejemplo, si se introducen retardos y esta trama se alarga demasiado y se sobrepone con el separador, entonces puede ser que esta trama y esta trama lleguen a sobreponerse, ¿sí? Si ese separador es, por ejemplo, muy pequeño y el medio no es muy estable, puede llegarme a pasar ese problema. Entonces, es un método complicado de utilizar, no es tan confiable, ¿sí? Bueno, para resolver ese problema, otro de los métodos que se planteó fue llevar a cabo un conteo de caracteres. ¿Sí? Para eso vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que esto representa un conjunto de tramas. Por ejemplo, esta es la trama número 1, a continuación viene la trama 2, después la trama 3, como está marcado aquí en el dibujo. ¿Sí? Y vamos a suponer que estas tramas las estoy transmitiendo en este sentido. Es decir, primero transmito esta parte, ¿sí? Esta trama, ¿sí? A continuación transmito esta segunda trama, después la tercera, etc. ¿Sí? Bueno, cuando se utiliza este método de conteo de caracteres, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es construir la trama de tal forma que el primer dato que contiene, ¿sí? Vamos a suponer que son bytes, el primer byte que contiene me indica la cantidad de caracteres que forman la trama completa. Por ejemplo, en este caso, esto me indica que la primera trama está formada por 5 bytes, ¿sí? Entonces esa trama, ¿sí? Abarcaría esta parte de aquí, ¿sí? Una vez que ya termine de leer esos primeros 5 bytes, ¿sí? Entonces ya sé que lo que viene a continuación pues es la segunda trama, y para saber cuál es el tamaño de esa trama, pues lo que hago es leer este primer byte que me dice que esta trama también tiene un tamaño de 5 bytes. Entonces tendría yo que tomar estos 5 bytes, ¿sí? Y eso correspondería a la segunda trama. Y lo mismo vamos a hacer con las siguientes. Por ejemplo, esta tercera me indica que tiene un tamaño de 8, y entonces los siguientes 8 bytes corresponden a la tercera trama, ¿sí? Y así continuamos, ¿sí? Bueno, uno de los problemas, una de las ventajas que tiene con respecto al uso del separador de tiempo que mencionábamos hace un momento, es que aquí las tramas se pueden transmitir consecutivas. No es necesario dejar aquí un separador. Entonces se hace un mejor aprovechamiento del tiempo que tenemos para hacer la transmisión. El problema que tenemos es que este método es muy susceptible a los errores, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Para esta misma secuencia, ¿sí? Transmitimos nosotros la primera trama que tiene un tamaño de 5, ¿sí? Hasta aquí. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, a continuación, al transmitir la siguiente, este dato que me indica el tamaño de la segunda trama, ¿sí? Lo que hace es, se altera de alguna forma, y lo que hace es indicarme que la trama ahora tiene un tamaño de 7. Entonces, en este caso, yo debería suponer que la trama abarca toda esta parte de la información, ¿sí? Cuando en realidad en su formato original esa trama en realidad abarcaba solamente hasta aquí, ¿sí? Entonces, al alterarse ese valor, este valor, ¿sí? Me indica un tamaño erróneo de trama, ¿sí? Y si se fijan a continuación, el dato que tenemos después de ese conjunto de 7 bytes, ¿sí? Me indica que esta trama tiene un tamaño de 1. Entonces esta trama inicia y termina aquí, solamente incluye el tamaño, ¿sí? Y a continuación la siguiente trama tiene un tamaño de 2, ¿sí? Entonces esa trama solamente abarca esto, ¿sí? Y ahí ya tuvimos un problema, ¿sí? Porque bueno, una vez que ocurre algún tipo de error, si esta técnica la implementamos en un medio que es susceptible a errores, por ejemplo, piensen en un medio inalámbrico, por ejemplo, ¿sí? No es el único que sufre errores, pero por ejemplo es uno que es bastante susceptible a este tipo de fallas. Si se produce un error como el que mencionamos aquí, pues eso me complica demasiado las cosas. Además, dado que yo estoy utilizando aquí un valor numérico para indicar el tamaño de la trama, solamente un valor numérico, una vez que se produce el error, si se fijan ustedes, es muy difícil determinar ahora dónde empieza y dónde termina cada una de las tramas, ¿sí? Entonces, bueno, esta técnica pues nos resuelve el problema de los tiempos muertos que se introducen cuando se hace uso del separador de tiempo,
pero es muy susceptible a errores. Sí, los errores son algo muy complicado de manejar en este caso. Bueno, para lidiar con ese tipo de problema, sí, una manera de resolverlo es utilizando otra técnica conocida como el uso de banderas con relleno de caracteres. Sí, para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo voy a construir la trama de la misma forma que habíamos mencionado anteriormente, es decir, coloco su encabezado, colocamos la carga útil, colocamos un terminador y una vez que la introduzca yo en el medio, sí, lo que voy a hacer es utilizar una cierta bandera para iniciar y finalizar la trama. Aparte de su terminador, cuando esta trama se introduce en el medio, hay que separar esas tramas utilizando la bandera. Esa bandera generalmente es del tamaño de un byte, por eso es que se conoce como relleno de caracteres. Se utiliza un carácter como bandera y se aplica un relleno que funciona de la siguiente forma. ¿Sí? Una vez que, si yo quiero introducir, por ejemplo, una trama, o bueno, un par de tramas de esta forma, ¿sí? La manera en la cual introduciría esta información es esta. ¿Sí? Yo voy a introducir, o bueno, mejor dicho, perdón. Vamos a suponer que yo tengo esta secuencia de caracteres. Aquí hay que tener en cuenta que esta bandera, ¿sí? Por ejemplo, si nuestro paquete estuviera construido con código ASCII, esta bandera pues va a corresponder a uno de los caracteres válidos, ¿sí? Definidos dentro del código ASCII. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que el carácter que corresponde a la W es el que utilizamos como bandera. Entonces, para poder transmitir esta trama, tendríamos que transmitir primero ese carácter que corresponde a la bandera, después el encabezado de la trama, después la carga útil, el terminador de la trama, ¿sí? Y a continuación nuevamente nuestra bandera, que en este caso sería nuestro carácter W. ¿Sí? Ahora, vamos a considerar nosotros a continuación el contenido de la trama. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si yo estoy tratando de transmitir una trama que está formada por estos caracteres? El carácter A, el carácter que coincide con la bandera y después el carácter B. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hubiera definido la letra X como la bandera, entonces esta secuencia que yo estoy tratando de enviar en la trama correspondería a la secuencia de letras A, X, B. Cuando llegue a ocurrir eso, ¿sí? Dado que la bandera está contenida dentro de la trama, lo que tenemos que hacer es escapar esa bandera. ¿Sí? Y entonces la secuencia de caracteres que tendría yo que transmitir sería esta. El primer carácter seguido de un escape, seguido del carácter que corresponde a la bandera y a continuación la letra B. ¿Sí? Y esa es la forma en la cual tendría yo que transmitir la información. En este caso, como la bandera forma parte de los mismos códigos que utilizo yo en el campo de la carga útil, entonces para que el medio en el cual estoy introduciendo esto, o más bien los dispositivos que están recibiendo esta información, no confundan esto como un separador de tramas, lo que tengo que hacer es escapar esto. Si cada vez que uno de los dispositivos recibe esta secuencia, es decir, el carácter de escape seguido de la bandera, ya sabe que este en realidad no es un separador de tramas. Lo que tiene que hacer es eliminar el carácter de escape y esto corresponde a la carga útil. ¿Sí? Si por ejemplo en este caso, que sería un segundo caso, yo estoy tratando de transferir esta información, tratando de transmitirla hacia un equipo de destino, si dentro de la trama yo tengo algo como esto, por ejemplo A, después el carácter de escape y después la letra B, el carácter de escape también se tiene que escapar para poder transmitir. ¿Sí? Si por ejemplo dentro de la misma trama yo tengo algo como esto, ¿sí? Son los caracteres originales, primero la letra A, después el carácter de escape, después la bandera y después la letra B. Para poder enviar esta información de tal manera que no se malinterprete, tendría que yo que escapar este carácter y escapar la bandera. Es decir, tendría yo que introducir esta información de esta manera. ¿Sí? Por esa razón es que esta técnica se conoce como uso de banderas. ¿Sí? Se introduce la bandera para separar las tramas, aparte del terminador y el encabezado,
y además se tiene que aplicar dentro de la trama, se tiene que aplicar el relleno de caracteres para ir escapando los caracteres que corresponden a la bandera y al carácter de escape, ¿sí? Esto funcionaría más o menos de la siguiente forma. Por ejemplo, para el caso del carácter, de la bandera, perdón, ¿sí? Vamos a suponer, utilizando esta misma técnica, vamos a suponer que yo defino mi bandera como la letra X. Ese es el separador que yo voy a utilizar para transmitir una trama, para poder separar las tramas. Entonces, si esta fuera mi trama, yo lo que tendría que transmitir a través del medio es algo como esto, es decir, la bandera seguida de la trama, seguida de la bandera nuevamente. Sí, ahora, aquí el problema que tenemos es que la bandera está contenida como parte de la trama. Entonces, para que esto no me cause un problema, ¿sí? Al principio mi dispositivo en el cual estoy enviando esta información podría entender que la trama termina aquí y esto indica el inicio de una segunda trama. Bueno, para que eso no ocurra, lo que tengo que hacer es cuando introduzco la bandera, comienzo a introducir la trama y en el momento que me encuentro este carácter, lo que hago es escaparlo de alguna forma, ¿sí? Aquí, aquí en lugar de la X en realidad tendría que colocar un carácter de escape, ¿sí? Pero lo que hago es entonces escapar aquí la letra X, ¿sí? De tal forma que no se confunda con el finalizador de la trama, ¿sí? Una vez que esta información llega a su destino, ¿sí? El equipo de destino tiene que encargarse de reconocer estos caracteres que vienen duplicados y en este caso, por ejemplo, tendría que eliminar una de las X, ¿sí? De tal forma que se aplica el procedimiento inverso para poder extraer la información ya sin los rellenos, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, más o menos es la manera en la que funciona. Uno de los problemas que podemos ver aquí es que utilizar nosotros el relleno de banderas, perdón, el relleno de caracteres, puede incrementar mucho el tamaño de las tramas. Por ejemplo, aquí, ¿sí? En estos dos últimos casos, por ejemplo, este último que la trama incluye dos caracteres de escape consecutivos, para poder transmitir esta información tendríamos que escapar cada uno de ellos, ¿sí? Y esto entonces lo que hace es incrementar en 2 bytes el tamaño de mi trama, ¿sí? Que es una de las principales desventajas de esta técnica, ¿sí? Y bueno, otra técnica más utilizada para este fin pues, es utilizar banderas, pero llevar a cabo un relleno de bits, ¿sí? Bueno, para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar nosotros esta secuencia que tenemos aquí, ¿sí? 0 seguido de 6 unos seguidos de otro 0. Esta secuencia en particular la vamos a utilizar como separador de tramas. Aparte de que la trama tiene su encabezado y tiene un código de fin, ¿sí? Cuando introducimos cada una de las tramas, lo que vamos a hacer es introducir este separador, ¿sí? Introducimos este separador, introducimos la trama, después el separador, después la trama, nuevamente el separador y así continuamos, ¿sí? En este caso estamos suponiendo que esta información se transmite en este sentido, hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, ahora, aquí vamos a tener, si se fijan, vamos a tener el mismo problema que teníamos para el caso de las banderas con relleno de caracteres, ¿sí? Esta secuencia que tenemos aquí puede aparecer también como parte de la trama, ¿sí? Bueno, para resolver el problema de que esta información aparezca dentro de la trama, lo que se sigue, el procedimiento que se sigue es el que se describe aquí. Cada vez que yo comienzo a introducir la trama en el medio y cada vez que encuentro 5 bits consecutivos, independientemente de cuál es la información que viene a continuación, si yo detecto 5 bits consecutivos, 5 bits 1 consecutivos, a continuación introduzco automáticamente un 0, ¿sí? Es decir, si yo en algún punto comienzo a introducir información, ¿sí? en la trama, en el medio, ¿sí? Y me doy cuenta de que acabo de transmitir 5 unos, automáticamente, antes de introducir este siguiente 1, ¿sí? Automáticamente voy a introducir un 0. Eso respecto al contenido de la trama, ¿sí? Bueno, para ejemplificar un poquito mejor esto, ¿sí? Vamos a ver el siguiente caso.
yo quiero transmitir esta secuencia de bits, ¿sí? De unos y ceros, ¿sí? Bueno, aquí si se fijan vamos a tener justo esa situación. Yo comienzo a transmitir, esta parte no me causa problemas, pero en el momento que comienzo a transmitir esto me doy cuenta que ya llevo 3, 4, 5 unos, ¿sí? Independientemente de cuál sea el dato que viene a continuación, yo en este punto tengo que introducir un 0, ¿sí? Entonces lo que hago es entonces introducir esa información como se ve en la parte de abajo. Comienzo a introducir los unos, llevo una cuenta y cuando llego al quinto uno automáticamente introduzco un 0 antes de continuar, ¿sí? Con los datos que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta secuencia introducimos estos 5 unos, después introducimos un 0 y a continuación continuamos introduciendo esta parte de aquí. Aquí voy a volver a introducir otros 5 unos, a continuación coloco un 0 como relleno, después otra vez 5 unos, un 0, ¿sí? Y así continúo, ¿sí? Entonces en este caso esta bandera se utiliza para separar las tramas ya dentro del medio, ¿sí? Es decir, ya en el medio físico vamos a enviar esta secuencia, después la trama, después nuevamente esta secuencia, pero además cuando yo voy introduciendo la trama seguimos esta técnica, ¿sí? Ahora, una vez que esta información llega al equipo de destino, ¿sí? El dispositivo que va a recibir esto lo que hace es aplicar el mismo procedimiento pero en forma inversa, es decir, cada vez que recibe un conjunto de unos, por ejemplo 5 unos, ¿sí? Ya sabe que a continuación va a venir un 0, ese 0 se tiene que eliminar, ¿sí? de la trama que recibí, ¿sí? Continuamos tomando la información y cuando recibimos otra vez 5 unos, el siguiente 0 que viene a continuación lo eliminamos, ¿sí? Y de esa forma esta secuencia la vamos a convertir en el equipo de destino en esta, y esta va a ser la información que vamos a considerar como parte de la trama, ¿sí? Ese tipo de técnicas se tienen que aplicar porque, bueno, en el medio físico ya es más complicado determinar el inicio y el fin de una trama, ¿sí? En algunos casos también hay algunas otras formas en las cuales se determina entre otras cosas esto se puede utilizar también para poder determinar en qué punto ocurrió algún tipo de error. Por ejemplo, si yo introduzco una trama, ¿sí? ¿Sí? Un conjunto de tramas y en algún punto determino que ocurrió un error, ¿sí? Al hacer uso de esta secuencia, si se fijan, ¿sí? Puedo yo desechar todas las tramas que considero que tienen algún tipo de error, ¿sí? Buscar esta secuencia y a partir de ese punto ya sé que lo que viene a continuación es una trama, ¿sí? ¿Cómo se lleva a cabo eso? Bueno, pues por ejemplo, cuando se hace uso, bueno, antes de eso, perdón, cuando se introducen datos en el medio, ¿sí? En la capa de enlace generalmente se determinan tamaños mínimos y tamaños máximos para una trama, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que en una capa de enlace tenemos nosotros una trama, ¿sí? O bueno, determinamos que el tamaño mínimo que puede tener una trama es de 100 bytes y el tamaño máximo es de 1000 bytes. Si en algún punto yo detecto una trama que tiene un tamaño menor a 100 bytes, automáticamente puedo decidir que esa trama tiene errores, porque el tamaño mínimo que se había acordado en la capa de enlace era de 100 bytes. Si en algún punto encuentro yo una trama de tamaño 50, por ejemplo, ¿sí? Ya sé que esa trama es un error. Y al revés, si yo en algún punto determino que una trama tiene un tamaño mayor a 1000 bytes, ¿sí? Puedo saber que esa trama tiene un error, y eso porque en la capa de enlace se determinó el tamaño mínimo y el tamaño máximo. Cuando llegan a ocurrir ese tipo de errores, si yo detecto una trama, por ejemplo, de 1100 bytes, automáticamente puedo determinar que esa trama tiene errores. Lo único que tengo que hacer a continuación para recuperarme de esos errores, ¿sí? Primero, las tramas que detecté que son de un tamaño diferente, que no tienen un tamaño mínimo de 100 y un tamaño máximo de 1000, por ejemplo, ¿sí? Hay que desecharlas, ¿sí? Y en los datos que estoy recibiendo, lo único que tengo que hacer es buscar otra vez este separador, ¿sí? Y a partir de ese punto suponer que ahí inicia una siguiente trama, ¿sí? El resto de la información simplemente se desecha, ¿sí?
Bueno, ahora, para la parte de todo esto, lo anterior tiene que ver con lo que mencionábamos de acceso al medio. Sí, aparte de esto, comentábamos hace un momento que algunos otros servicios que proporciona incluyen, por ejemplo, los servicios no orientados a conexión y orientados a conexión. Este tipo de servicios también se implementan o se proporcionan en la capa de transporte. ¿Sí? Cuando lleguemos a ese tema, ahí los vamos a revisar con detalle. Pero bueno, para tener una idea de cómo funciona esto, cuando yo hago uso de un servicio no orientado a la conexión sin confirmación de recepción, que generalmente se le conoce simplemente como servicio no orientado a la conexión, y es el que habíamos revisado anteriormente, sí, la forma en la que funciona es la siguiente: yo construyo una trama con un conjunto de datos, generalmente se incluye algún método para verificar la integridad, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una suma de verificación, ¿sí? En algunos casos se llega a numerar el paquete, aunque para este tipo de servicio no se requiere, ¿sí? Pero básicamente yo lo que hago es construir la trama con un conjunto de datos, introduzco por ejemplo una suma de verificación para el equipo, para que el equipo de destino pueda determinar la integridad o pueda revisar la integridad de los datos, transmito la trama y me olvido, ¿sí? No hay nada más que hacer. Cuando esa trama llega a su destino, el equipo de destino lo que hace es revisar, haciendo uso de la suma de verificación, por ejemplo, revisa la integridad de los datos. Si los datos están íntegros, entonces se procede a llevar a cabo el desencapsulamiento y la entrega de la información a la capa de red, etcétera, ¿sí? Y en caso de que esta suma de verificación me indique que los datos están corruptos, simplemente el paquete se desecha, ¿sí? Ahora, cuando trabajamos nosotros con un servicio no orientado a la conexión con confirmación de recepción, bueno, pues el servicio no orientado a la conexión, la manera en la que funciona es que cuando yo necesito transmitir información, simplemente comienzo a elaborar las tramas y enviarlas. No es necesario establecer una conexión previamente, ¿sí? Simplemente comienzo a enviar la información hacia el destino, ¿sí? Pero en ese caso es importante la numeración de las tramas. Cada una de las tramas tiene que tener algún tipo de identificador, que generalmente es un número. ¿Sí? Se introduce la suma de verificación, por ejemplo, para verificar la integridad de los datos, se envía todo eso, ¿sí? Y en el equipo de destino lo que vamos a hacer es, cuando recibimos esta trama, ¿sí? Lo primero que hacemos es revisar la integridad de la información, ¿sí? Haciendo uso, por ejemplo, de la suma de verificación. Si los datos están íntegros, entonces procedemos a desencapsular la información, la entregamos a la capa de red, ¿sí? Y de ahí se continúa con el procedimiento, ¿sí? Pero además de eso, lo que vamos a hacer es utilizar un tipo de paquete conocido como ACK, ¿sí? O un elemento nuevo conocido como ACK, ¿sí? Que tiene la siguiente utilidad: una vez que yo ya recibí el paquete y revisé su integridad, ¿sí? Y me doy cuenta de que es un paquete que no tiene errores y que lo puedo entregar a la capa de red, si yo estoy haciendo uso de un servicio con confirmación de recepción, lo que tengo que hacer es construir un paquete de respuesta en el cual se incluye el número del paquete que estoy confirmando, ¿sí? Y a través de esta respuesta se indica al equipo de origen que ese paquete se recibió sin problemas. Y de esa manera, en el momento que este paquete se recibe, este equipo puede tener la seguridad de que ese paquete que estaba numerado como el 1 ya se entregó, ¿sí? Y se entregó, y además se recibió, y además ya se pudo entregar a la capa de red del equipo de destino, ¿sí? Ese tipo de confirmaciones, o bueno, ese tipo de paquetes generalmente se conocen como confirmaciones de recepción o como ACK, que es el nombre que se les da en inglés, ¿sí? Que es una manera de confirmar la recepción de un paquete, ¿sí? Bueno, ese tipo de servicios que también, ese tipo de elementos, ¿sí? Para ese servicio con confirmación de recepción también se utiliza en el servicio orientado a la conexión. Y aquí se pueden utilizar algunos otros elementos en estos dos tipos de servicios, por ejemplo, en estos dos de aquí. Por ejemplo, otro de los elementos que se puede incluir es un temporizador, que así es como se les conoce, y el funcionamiento de este es el siguiente: yo construyo una trama,
e inmediatamente echo a andar, en el momento que introduzco esa trama en el medio, inmediatamente echo a andar un reloj, ¿sí? Con una cierta duración, ¿sí? El paquete se transmite a su destino, la trama se envía a su destino. ¿Sí? Si este reloj finaliza y yo no he recibido una respuesta, puedo suponer que o el paquete se perdió o el aviso de confirmación se perdió. ¿Sí? Y ya es responsabilidad del emisor determinar si este reloj finalizó y yo no recibí la confirmación, determinar si es necesario enviar nuevamente este paquete, ¿sí? Y esperar nuevamente la confirmación, ¿sí? Que es la utilidad que tienen los temporizadores, que es un mecanismo que nos ayuda a recuperarnos de una pérdida, ¿sí? Ya sea que el paquete que yo envié se haya perdido, o bien que la respuesta que me enviaron, la confirmación de recepción, se haya perdido, ¿sí? Bueno, ya este tipo de mecanismos los vamos a revisar más adelante con mayor detalle, ¿sí? Por lo pronto, para finalizar esto, tenemos aquí una tarea interesante. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es revisar el funcionamiento, ¿sí? Entre otras cosas, tenemos que revisar todavía la última funcionalidad que mencionábamos, que tiene que ver con la detección y corrección de errores en la capa de enlace, ¿sí? Y bueno, entre otras cosas, aquí nos vamos a encontrar con algo que se conoce como códigos CRC o códigos de redundancia cíclica, ¿sí? Bueno, la tarea que tienen ustedes consiste en describir el funcionamiento de esos códigos, cómo funcionan esos códigos para llevar a cabo la detección de errores, incluir un ejemplo en el cual se muestre la aplicación del CRC, ¿sí? Para la construcción de un paquete de datos, ¿sí? Y además, otra cosa, si yo tengo un código, un cierto código, ¿sí? Algún código que tengan ustedes, ¿de qué manera puedo determinar cuáles son los errores que me permite detectar ese código? ¿Sí? Por ejemplo, pueden ustedes encontrar por ahí algunos ejemplos de códigos, ¿sí? Esos códigos, entre otras cosas, involucran un polinomio, ¿sí? Dependiendo del tipo de polinomio que tienen ustedes, pueden detectar errores a través de ese polinomio, a través de ese código, errores de un bit, de 2 bits, etcétera. Entonces, si tenemos nosotros un cierto código, ¿sí? Que involucra un polinomio, ¿sí? Un polinomio, por ejemplo, de x a la n más x a la m, etcétera. ¿Cómo puedo determinar cuáles son los errores que me permite detectar este código en particular? ¿Sí? La fecha de entrega en principio es el martes 3 de noviembre, el próximo martes, tiene un poquito más de una semana. ¿Sí? Y como referencias pueden apoyarse en los libros que están indicados en la bibliografía, los libros del curso de redes. Ahí pueden encontrar bastante información para poder resolver esto. ¿Sí? Entonces, bueno, por lo pronto eso sería todo por esta entrega. En la siguiente entrega vamos a revisar algunos detalles que tienen que ver justo con la detección y corrección de errores y algunos ejemplos de capas de enlace en la práctica. ¿Sí? Entonces, por lo pronto sería todo. Nos vemos en la próxima.